Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para una nueva dosis de salseo, noticias frescas y por supuesto, todo lo que rodea a nuestro queridísimo Can Yaman. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes, un rumor que ha encendido la pasión de muchos y ha dejado a otros rascándose la cabeza, un amor prohibido en la vida de Can Yaman. ¿Un secreto al fin revelado? Sí, sé que suena a titular de revista del corazón, pero agárrense porque vamos a analizar toda la información disponible, desglosar los rumores, separar la verdad de la ficción y, como siempre, darles mi humilde opinión. Así que prepárense un cafecito, relájense y disfruten porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con tus actores favoritos, noticias de series turcas, y un montón de contenido entretenido para pasar un buen rato. No te lo pierdas. Bueno, vamos al grano. Desde hace semanas las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, han estado ardiendo con especulaciones sobre un supuesto romance secreto de Can Yaman. No se trata de un romance cualquiera, ojo, sino de uno prohibido. ¿Por qué prohibido? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Los rumores apuntan a que este romance involucra a alguien con una conexión cercana a su entorno profesional, alguien que por diversas razones, no podría estar abiertamente relacionada con el actor. Las teorías son variadas. Algunos aseguran que se trata de una compañera de reparto de alguno de sus proyectos más recientes. Otros, más audaces, incluso se atreven a sugerir que podría ser alguien involucrado en la producción, quizás una persona en una posición de poder o con una relación previa que complicaría las cosas. Incluso hay quien menciona a una figura pública de otro ámbito, alguien con una imagen que podría verse comprometida si se confirmara un romance con Can Yaman. Ahora bien, vamos a ser honestos. ¿Cuánto de todo esto es verdad? Pues bien, aquí viene la parte difícil. A día de hoy, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su representante. Tampoco hay fotografías comprometedoras, vídeos indiscretos o declaraciones de testigos que prueben la existencia de este supuesto amor prohibido. Todo se basa en rumores, especulaciones y, como suele pasar en estos casos, en la imaginación de algunos fans con mucha creatividad. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algo esté pasando. Can Yaman es una figura pública muy seguida y, como tal, su vida privada siempre está bajo el microscopio. Es muy difícil, aunque no imposible, mantener un secreto de esta magnitud durante mucho tiempo. Además, el hecho de que los rumores hayan persistido durante semanas y hayan generado tanta controversia sugiere que podría haber algo de verdad en ellos. ¿Pero por qué tanta insistencia en calificarlo como amor prohibido? Aquí es donde entran en juego las posibles razones que hemos mencionado antes. Si se tratara de una compañera de reparto, podría haber cláusulas contractuales que impidan este tipo de relaciones o simplemente un interés por parte de la productora de mantener la imagen pública de los actores intacta. Si se tratara de alguien de la producción, la dinámica de poder podría generar conflictos de interés. Y si se tratara de una figura pública, las consecuencias para su imagen podrían ser devastadoras. En mi opinión, creo que es importante tomarse estos rumores con pinzas. Es fácil dejarse llevar por la pasión y la curiosidad, pero también es fundamental recordar que Can Yaman es una persona con derecho a la privacidad. No podemos juzgarlo ni condenarlo sin tener pruebas concretas de lo que está pasando. Además, alimentar rumores infundados puede ser perjudicial para su imagen y su carrera. Lo que sí puedo decirles es que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada. A lo largo de su carrera ha tenido algunas relaciones conocidas, pero siempre ha intentado mantenerlas fuera del foco mediático. Esto no significa que oculte algo, sino simplemente que valora su intimidad y la de las personas que lo rodean. Recientemente se le ha visto muy enfocado en sus proyectos profesionales. Está trabajando en nuevas series y películas, y también está colaborando con diferentes marcas como embajador. Parece estar en un buen momento de su carrera, y es posible que simplemente no tenga tiempo para involucrarse en una relación seria. Pero volviendo al tema del amor prohibido, creo que la clave para desentrañar este misterio es la paciencia. Si realmente hay algo entre Can Yaman y esta persona misteriosa, es probable que tarde o temprano salga a la luz. Los secretos, por muy bien guardados que estén, suelen acabar revelándose.
Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y respetando su privacidad. Y ahora, vamos a hablar un poco de lo que sí sabemos con certeza. Can Yaman sigue siendo uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su éxito no es casualidad. Ha trabajado duro para llegar donde está, y se ha ganado el respeto de la industria y el cariño del público. Además de su carrera como actor, Can Yaman también está involucrado en diferentes causas sociales. Es un defensor de los derechos de los animales y apoya a varias organizaciones benéficas. Su compromiso con el bienestar social lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. En resumen, Can Yaman es mucho más que un simple actor guapo. Es una persona talentosa, trabajadora y comprometida con su comunidad. Y aunque su vida privada siempre será objeto de interés, creo que es importante recordarle por sus logros profesionales y sus valores personales. Así que, ¿se revelará algún día el secreto de este supuesto amor prohibido? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y respetando su privacidad. Para recapitular, hoy hemos explorado los rumores que circulan sobre un posible amor prohibido en la vida de Can Yaman. Hemos analizado las diferentes teorías, hemos considerado la posibilidad de que algo esté pasando, pero también hemos insistido en la importancia de la privacidad y el respeto. Hemos recordado que Can Yaman es mucho más que un simple actor guapo, y hemos reafirmado su compromiso con su carrera y con las causas sociales. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y saber que tengo una comunidad tan activa y participativa. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O piensan que es todo una invención de los medios? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos vídeos. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Porque como buenas detectives de la farándula, vamos a sumergirnos aún más profundo en este mar de especulaciones. Vamos a analizar los pequeños detalles, a juntar las piezas del puzzle y a tratar de darle un poco más de sentido a todo este embrollo. Primero hablemos del origen de los rumores. ¿Quiénes son los que empezaron a encender la mecha de esta bomba de salseo? Pues bien, la verdad es que es difícil rastrear el punto exacto donde todo comenzó. En las redes sociales la información se propaga como la pólvora, y a veces es imposible saber quién fue el primero en soltar la chispa. Sin embargo, sí podemos identificar algunos patrones. Por ejemplo, muchos de los primeros comentarios sobre el supuesto romance secreto de Can Yaman aparecieron en foros de fans de series turcas. Estos foros son auténticos hervideros de rumores y especulaciones, donde los fans intercambian información, analizan cada detalle de las vidas de sus ídolos y, a veces, también dejan volar su imaginación. Otro foco importante de rumores han sido las cuentas de Instagram dedicadas a noticias de la farándula turca. Estas cuentas, a menudo anónimas, se dedican a publicar información sobre la vida de los famosos, y a veces también se atreven a lanzar exclusivas que en ocasiones resultan ser ciertas y en otras simples inventos. Pero ¿qué tipo de pruebas se han presentado hasta ahora para sustentar estos rumores? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco más floja. La mayoría de las pruebas se basan en interpretaciones subjetivas de gestos, miradas o comentarios que Can Yaman ha hecho en público. Por ejemplo, algunos fans han señalado que el actor ha estado especialmente cariñoso con una compañera de reparto en algunas entrevistas, y han interpretado esto como una señal de que podría haber algo más entre ellos. Otros han analizado las fotos que Can Yaman ha publicado en sus redes sociales, buscando pistas que puedan revelar la identidad de su supuesto amor secreto. Han examinado el fondo de las imágenes, tratando de identificar lugares o objetos que puedan estar relacionados con alguna persona en particular.
Incluso algunos han llegado a analizar los hashtags que el actor utiliza en sus publicaciones, buscando mensajes ocultos o referencias sutiles. Por supuesto, todas estas pruebas son altamente especulativas y no tienen ningún valor real. Sin embargo, han sido suficientes para alimentar la imaginación de muchos fans y para mantener viva la llama de los rumores. Además, hay que tener en cuenta que la vida de Can Yaman siempre ha estado rodeada de un cierto halo de misterio. El actor es conocido por ser muy reservado con su vida privada, y rara vez habla de sus relaciones sentimentales. Esto ha contribuido a crear una imagen de hombre enigmático y seductor, lo que a su vez ha alimentado la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Y hablando de los medios de comunicación, ¿cómo han reaccionado ante estos rumores? Pues bien, la verdad es que la mayoría de los medios turcos han sido bastante cautelosos a la hora de cubrir la noticia. Saben que se trata de un tema delicado y que podrían enfrentarse a demandas por difamación si publican información falsa o no contrastada. Sin embargo, algunos medios más sensacionalistas sí que se han atrevido a publicar artículos sobre el supuesto romance secreto de Can Yaman, aunque siempre con un tono muy especulativo y sin presentar ninguna prueba concreta. Estos artículos, como es de esperar, han generado aún más controversia y han contribuido a aumentar la presión mediática sobre el actor. Ahora bien, vamos a imaginar por un momento que los rumores son ciertos. ¿Quién podría ser la afortunada que ha conquistado el corazón de Can Yaman? Pues bien, aquí es donde las teorías se multiplican y se vuelven cada vez más descabelladas. Como ya hemos mencionado antes, algunos fans creen que se trata de una compañera de reparto. En los últimos años, Can Yaman ha trabajado con varias actrices muy talentosas y atractivas, por lo que las opciones son muchas. Algunos nombres que han sonado con fuerza en las redes sociales son los de... No diré nombres para evitar más especulaciones, ya saben cómo somos por aquí, nada de alimentar más el fuego. Otros, como ya hemos comentado, sugieren que la misteriosa mujer podría ser alguien de la producción. Esta teoría tiene cierto sentido, ya que Can Yaman pasa muchas horas al día en los sets de rodaje, rodeado de un equipo de profesionales muy talentosos. Además, es sabido que en el mundo del espectáculo, los romances entre actores y miembros del equipo técnico son bastante comunes. Pero también hay quien se atreve a ir más allá y sugiere que la afortunada podría ser una figura pública de otro ámbito. Esta teoría, aunque poco probable, no es del todo descartable. Can Yaman es un hombre muy atractivo y exitoso, y es lógico pensar que pueda atraer la atención de mujeres influyentes y poderosas. En fin, las posibilidades son infinitas. Pero lo que está claro es que si realmente hay un amor prohibido en la vida de Can Yaman, la identidad de la misteriosa mujer es un secreto muy bien guardado. Y ahora, para terminar, me gustaría darles mi consejo personal. Como fans de Can Yaman, es normal que nos sintamos curiosos por su vida privada y que queramos saber todo sobre él. Sin embargo, es importante recordar que él es una persona como cualquier otra, y que tiene derecho a su intimidad. Por lo tanto, creo que lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en disfrutar de su trabajo y en apoyarle en sus proyectos profesionales. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es el talento y el carisma que Can Yaman nos regala en cada una de sus interpretaciones. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. Así que sigamos disfrutando de su arte y dejemos que él viva su vida como mejor le parezca. Y con esto me despido por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido y que hayan disfrutado de este viaje al corazón del salseo. No olviden dejar sus comentarios abajo, y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.